Bienvenidos a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Antes de comenzar, los invito a suscribirse, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos audiolibros. Hoy les traigo El origen del pensamiento de Armando Palacio Valdés, una obra que nos sumerge en una profunda reflexión sobre la evolución de la mente humana y la manera en que el pensamiento se forma y transforma a lo largo de la vida. En los siguientes 15 capítulos, exploraremos cómo el autor nos guía a través de distintos escenarios filosóficos y psicológicos que nos hacen cuestionarnos sobre nuestra propia existencia y raciocinio. Así que pónganse cómodos y disfruten de esta fascinante obra. Comencemos. Capítulo 1. Los primeros indicios del pensamiento. En el primer capítulo de El origen del pensamiento, Armando Palacio Valdés nos invita a reflexionar sobre el principio del pensamiento humano. El autor, con su estilo claro y accesible, nos lleva a los inicios de la humanidad, cuando el hombre aún era un ser primitivo y su relación con el mundo se limitaba a lo más elemental, la supervivencia. Valdés plantea que la esencia del pensamiento, como proceso consciente, comenzó mucho antes de que el hombre pudiera articular palabras o formular ideas complejas. Los primeros seres humanos, según el autor, no tenían un pensamiento estructurado como el que conocemos hoy, sino que su mentalidad estaba definida por instintos y sensaciones inmediatas. Estos instintos les permitían actuar en su entorno de manera directa, pero sin la capacidad de reflexionar profundamente sobre esas acciones. La conexión entre instinto y pensamiento. El autor establece que, en sus primeros estadios, el pensamiento humano estaba estrechamente vinculado con los instintos de supervivencia. El hombre primitivo reaccionaba ante los peligros, la comida o las situaciones de su entorno, pero esas reacciones no implicaban un análisis reflexivo. El ser humano actuaba por necesidad, guiado por impulsos naturales. No había aún una conciencia de sí mismo ni una capacidad de contemplar lo que sucedía a su alrededor con una mirada crítica o abstracta. A medida que las primeras civilizaciones comenzaron a emerger, también lo hizo una forma rudimentaria de pensamiento que estaba orientada a resolver los problemas inmediatos de la vida cotidiana. En estos momentos, el ser humano comenzó a desarrollar las primeras formas de razonamiento práctico, como la caza, la recolección o la organización de la vida en comunidad. Sin embargo, a pesar de estos avances, el pensamiento seguía siendo muy concreto y pragmático, sin ir más allá de lo que era necesario para la supervivencia. El lenguaje como catalizador del pensamiento. Un hito importante en el desarrollo del pensamiento humano, según Valdés, fue la aparición del lenguaje. El lenguaje permitió a los humanos expresar sus pensamientos de manera más compleja y abstracta, pasando de un simple acto de reacción a una interacción más profunda con el entorno. Si bien el lenguaje nació como una herramienta para la comunicación, Valdés subraya que fue mucho más que eso. El lenguaje estrujó el pensamiento, permitiendo a los seres humanos no solo describir lo que veían, sino también conceptualizar y reflexionar sobre esos conceptos. De hecho, el autor señala que el lenguaje fue el primer paso hacia lo que hoy entendemos como pensamiento simbólico, el cual es la capacidad de asociar ideas con palabras, y a través de esta asociación, construir sistemas más complejos de comprensión. En este sentido, el lenguaje no solo servía como una herramienta para la comunicación entre los individuos, sino que también estructuraba el pensamiento, permitiendo que las ideas tomaran forma y que el ser humano pudiera ordenar sus pensamientos de manera lógica y coherente. El pensamiento religioso y mágico. Con el surgimiento del lenguaje y la comunicación más compleja, Valdés también explora la relación entre el pensamiento humano y las primeras formas de religión y mitología. En este punto, el autor resalta cómo, en los primeros momentos de la civilización, los seres humanos comenzaron a atribuir sentido a los fenómenos naturales que no comprendían. Las tormentas, los rayos, la muerte, el nacimiento, todos estos aspectos de la vida cotidiana fueron interpretados como manifestaciones de fuerzas superiores o divinas. La religión y las creencias mágicas fueron, para Valdés, una manifestación temprana del pensamiento humano que permitía dar sentido a lo inexplicable. Aunque estas creencias no formaban parte del pensamiento racional en el sentido que conocemos hoy, Valdés sostiene que fueron un paso importante en la evolución del pensamiento humano, pues las sociedades comenzaron a pensar más allá de lo inmediato y físico, e imaginar un mundo invisible gobernado por entidades superiores. Esta forma de pensamiento religioso sirvió como un marco para organizar el mundo y la vida, permitiendo al ser humano dar respuestas a sus interrogantes existenciales. La conciencia de sí mismo y el origen de la filosofía. El paso siguiente en el desarrollo del pensamiento, según Valdés,
es el surgimiento de la conciencia de sí mismo. A medida que el lenguaje fue desarrollándose, el ser humano comenzó a reflexionar sobre su propia existencia y su relación con el mundo. Esta capacidad de introspección es, para el autor, lo que marca la diferencia entre un ser puramente instintivo y un ser capaz de pensar en abstracto. Es en este momento donde surge la verdadera filosofía, la capacidad de cuestionar, dudar, analizar y reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, el alma, el universo y las leyes que lo rigen. Valdés no menciona a los filósofos griegos en este capítulo de forma directa, pero señala que los primeros pensadores, incluso en su forma más rudimentaria, se interesaron por los porqués fundamentales de la vida. Los mitos y las religiones comenzaron a ser cuestionados, y las primeras teorías filosóficas empezaron a gestarse. Fue el principio de un camino largo que daría lugar a los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Capítulo 2. El despertar de la razón. El segundo capítulo del origen del pensamiento nos lleva a un periodo de la evolución humana donde la mente comienza a dar los primeros pasos hacia el pensamiento racional. Tras haber dejado atrás los impulsos primitivos y las primeras manifestaciones de pensamiento basado en instintos, el ser humano entra en una nueva fase de conciencia, la razón. Valdés se adentra en cómo, gradualmente, el ser humano fue capaz de desarrollar una mente que no solo respondía a las necesidades inmediatas de supervivencia, sino que también comenzaba a cuestionar el porqué de las cosas. Este despertar de la razón es, para Valdés, uno de los hitos más importantes en la historia del pensamiento humano. El pensamiento empírico. Uno de los aspectos que el autor destaca en este capítulo es el nacimiento del pensamiento empírico. En este periodo, las primeras civilizaciones comenzaron a observar el mundo a su alrededor con una mirada más atenta y meticulosa. El ser humano dejó de depender completamente de sus instintos para adaptarse al entorno, y empezó a observar las regularidades de la naturaleza, las estaciones, los ciclos de vida, y la interacción de los seres vivos con su entorno. Esta observación detallada permitió que las primeras formas de conocimiento fueran adquiridas de manera directa, a través de la experiencia. Sin embargo, Valdés señala que este conocimiento no era completamente racional. Aunque las personas podían identificar patrones, como la llegada de la lluvia o las temporadas de caza, este tipo de sabiduría seguía estando teñida de supersticiones y creencias religiosas. La relación entre la naturaleza y lo divino era aún muy fuerte, lo que hacía difícil para el ser humano separarse de las explicaciones mágicas y sobrenaturales de los fenómenos. El autor resalta que en este punto, el pensamiento empírico era rudimentario. A pesar de la capacidad para observar y clasificar los fenómenos naturales, la humanidad aún carecía de las herramientas conceptuales necesarias para interpretar esos fenómenos de manera lógica y sistemática. Era un conocimiento basado en la intuición y la práctica, pero no en la reflexión estructurada. La influencia de la religión. Una de las temáticas recurrentes en el capítulo es el papel fundamental que la religión jugó en la organización del pensamiento humano. Como mencionamos en el capítulo anterior, las primeras religiones fueron una manifestación de los primeros intentos por dar sentido al mundo. En este capítulo, Valdés profundiza en cómo, a pesar del inicio de un razonamiento empírico, la religión seguía siendo un marco de referencia predominante. La idea de un mundo gobernado por fuerzas invisibles y sobrenaturales fue profundamente arraigada en las primeras civilizaciones. Según Valdés, no es hasta mucho tiempo después que la religión comienza a ceder espacio a formas de pensamiento más críticas y racionales. La religión, aunque un vehículo de explicación, no era completamente incompatible con el desarrollo de la razón, pero sí fue una limitación en cuanto a las formas de interpretación y análisis más objetivas. El autor menciona cómo las primeras religiones, al explicar el origen del universo, la vida y los fenómenos naturales, influyeron en el pensamiento de las sociedades primitivas, estableciendo un marco dogmático que impidió que muchas veces el pensamiento fuera completamente libre. Esta tendencia religiosa a buscar explicaciones sobrenaturales a los problemas humanos siguió siendo una de las características más marcadas durante este periodo. La evolución del pensamiento lógico. A medida que las civilizaciones se fueron desarrollando y se comenzó a formar una estructura social más compleja, el pensamiento humano comenzó a experimentar un cambio profundo. Valdés explica cómo, en las culturas que comenzaron a surgir, como la Mesopotamia y Egipto, hubo avances en la organización del pensamiento. Estos avances fueron esenciales para lo que más tarde se conocería como pensamiento lógico. El autor resalta que el concepto de lógica comenzó a ser más prominente a medida que los humanos adquirieron la capacidad de analizar y ordenar sus pensamientos de manera más coherente.
No se trataba solo de reaccionar ante las circunstancias, sino de organizar el conocimiento de manera sistemática, como se observó en las primeras formas de escritura y registro en las antiguas civilizaciones. Valdés utiliza ejemplos históricos para ilustrar cómo las primeras civilizaciones comenzaron a hacer uso de la matemática y la astronomía para estructurar su visión del mundo. La observación de las estrellas, la organización del tiempo en calendarios y las mediciones de distancias son algunas de las primeras manifestaciones de un pensamiento que empieza a estar basado en principios más estructurados y menos influenciados por las supersticiones. La irrupción de los filósofos. En este capítulo, Valdés también hace referencia al momento crucial en que el pensamiento humano dio un gran salto hacia la filosofía. Con el advenimiento de la Grecia clásica, el pensamiento se orientó hacia una comprensión más racional y lógica del mundo. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los primeros en despojarse de las explicaciones mitológicas y religiosas para abrazar un enfoque más crítico, analítico y, sobre todo, basado en la razón. El pensamiento lógico que comenzó a desarrollarse en Grecia sentó las bases de la filosofía occidental, que busca explicar y comprender los fenómenos a través del uso de la razón y la evidencia. Valdés resalta cómo, al contrario de las primeras religiones, los filósofos no aceptaron las explicaciones sin cuestionarlas. La idea de que todo puede ser racionalmente entendido y explicado fue una revolución en el pensamiento humano. Reflexión sobre la conexión entre razón y cultura. A lo largo del capítulo, Valdés sostiene que el pensamiento humano no solo está condicionado por los aspectos biológicos del ser humano, sino que está profundamente influenciado por la cultura. La forma en que cada sociedad entiende y estructura su conocimiento depende en gran medida de sus valores y de las condiciones históricas y sociales en las que se encuentra. El autor concluye este capítulo con una reflexión acerca de la importancia de la cultura en el desarrollo del pensamiento humano. A medida que las sociedades se complejizaron, también lo hicieron sus estructuras de pensamiento, que pasaron de ser simples y empíricas a lógicas, filosóficas y científicas. Este desarrollo del capítulo 2 refleja cómo el pensamiento humano fue evolucionando a partir de las primeras experiencias empíricas hasta las primeras formas de razonamiento más estructurado y lógico. El texto de Valdés nos ofrece una visión profunda de los aspectos culturales, filosóficos y religiosos que influyeron en la creación del pensamiento racional tal como lo conocemos. Capítulo 3. La razón y el lenguaje, el vínculo crucial. El tercer capítulo de El origen del pensamiento se adentra en una de las relaciones más complejas y fascinantes en el desarrollo del pensamiento humano, la conexión entre la razón y el lenguaje. En este capítulo, Armando Palacio Valdés nos lleva a explorar cómo el lenguaje, en su origen primitivo, comenzó a jugar un papel fundamental en la estructuración del pensamiento racional. Valdés destaca que, si bien la razón es una facultad que permite al ser humano comprender y ordenar el mundo, el lenguaje es el vehículo a través del cual esa razón se exterioriza, se comunica y se desarrolla. El nacimiento del lenguaje. Valdés inicia el capítulo señalando que el lenguaje, como forma de comunicación, no es algo innato ni estático, sino que es un producto cultural, social y evolutivo. El autor remonta sus orígenes a los primeros instantes de la humanidad, cuando el ser humano, a través de sonidos y gestos rudimentarios, comenzó a asociar ciertos significados con ciertas expresiones vocales. Estos primeros intentos de comunicación no podían considerarse un lenguaje en el sentido pleno, sino más bien las primeras manifestaciones de la necesidad humana de compartir ideas y experiencias. A medida que las sociedades fueron creciendo y organizándose, las formas de comunicación también se fueron complejizando. El lenguaje comenzó a ser mucho más que un simple conjunto de sonidos. Se transformó en un medio para conceptualizar la realidad, estructurar pensamientos y transmitir conocimientos. Según Valdés, el lenguaje se convierte en un espejo del pensamiento humano, y, en consecuencia, no solo permite la expresión de la mente, sino que también moldea y organiza la manera en que los seres humanos entienden el mundo. El lenguaje como herramienta de racionalización. A lo largo de este capítulo, el autor profundiza en cómo el lenguaje permitió a los seres humanos avanzar en sus capacidades racionales. Si bien las primeras formas de conocimiento eran predominantemente empíricas y basadas en la experiencia directa, el lenguaje proporcionó el mecanismo necesario para desarrollar un pensamiento más abstracto y conceptual. El autor señala que la capacidad de nombrar objetos, clasificar fenómenos y asociar ideas complejas fue lo que permitió a la humanidad avanzar hacia formas más avanzadas de razonamiento lógico. Por ejemplo, la creación de nombres para las cosas permitió a los seres humanos no solo identificar elementos del mundo físico,
sino también agruparlos en categorías. Este proceso de clasificación es esencial para el desarrollo del pensamiento abstracto y, más tarde, de disciplinas como la matemática, la filosofía y la ciencia. Valdés hace especial énfasis en que el lenguaje no solo refleja la realidad de manera pasiva, sino que también transforma la realidad en términos cognitivos. De acuerdo con esta perspectiva, las palabras no solo nombran las cosas, sino que también organizan y estructuran la percepción del mundo. Así, a medida que se desarrollaba el lenguaje, el ser humano comenzó a estructurar sus pensamientos de manera más compleja, y, por ende, sus capacidades de razonamiento también se expandieron. El poder simbólico del lenguaje. Otro de los puntos que Valdés subraya en este capítulo es el carácter simbólico del lenguaje. El autor explica que el lenguaje no se limita a la representación directa de lo que se percibe en el mundo físico, sino que, al adoptar características simbólicas, permite la creación de conceptos abstractos. Esto fue crucial para el surgimiento de una reflexión más profunda sobre la existencia, el destino y el universo. El uso de símbolos en el lenguaje permitió a los seres humanos pensar sobre cosas que no se podían ver ni tocar, como el tiempo, el amor, la muerte y el bien y el mal. Esta capacidad simbólica fue, según Valdés, la que permitió la transición de un pensamiento pragmático y superficial a un pensamiento filosófico y abstracto. Sin el lenguaje simbólico, la humanidad habría estado limitada a una comprensión del mundo exclusivamente basada en la experiencia sensorial inmediata. El impacto del lenguaje en la sociedad. El capítulo también hace hincapié en el impacto profundo que el desarrollo del lenguaje tuvo en las sociedades humanas. Valdés sostiene que el lenguaje fue un elemento fundamental para la organización de las primeras civilizaciones, ya que permitió la transmisión de conocimientos y la cohesión social. La capacidad de comunicarse de manera más precisa y eficiente facilitó la cooperación entre los miembros de la tribu o sociedad, lo que a su vez favoreció el desarrollo de estructuras sociales más complejas. La escritura, que emergió como una forma más avanzada de lenguaje, es otra de las grandes innovaciones que Valdés resalta en este capítulo. La escritura permitió conservar y transmitir el conocimiento a través del tiempo y el espacio, creando una memoria colectiva que trascendió la experiencia individual y que permitió a las generaciones futuras acceder al saber acumulado. El lenguaje y la filosofía. No puede hablarse del lenguaje sin mencionar su relación intrínseca con la filosofía. En este capítulo, Valdés explora cómo los filósofos de la Grecia clásica fueron pioneros en el uso del lenguaje para formular ideas complejas sobre el universo y la naturaleza humana. Platón, Aristóteles y Sócrates utilizaron el lenguaje no solo para describir el mundo, sino para cuestionarlo y desentrañar sus principios fundamentales. En la filosofía, el lenguaje se convierte en una herramienta analítica, capaz de descomponer conceptos y poner a prueba las verdades aceptadas. Valdés explica que esta capacidad del lenguaje para analizar y definir conceptos abstractos fue fundamental para el surgimiento de la lógica formal, la ética, la metafísica y las ciencias sociales. El lenguaje permitió a los filósofos clasificar y definir los aspectos fundamentales de la existencia, lo cual fue esencial para la evolución del pensamiento occidental. Reflexión final. El capítulo culmina con una reflexión acerca del lugar central que ocupa el lenguaje en la formación de la razón humana. Valdés sugiere que el lenguaje es mucho más que una simple herramienta de comunicación, es una herramienta de pensamiento que permite a la mente organizar, estructurar y expandir sus capacidades de comprensión. La razón humana, por tanto, no puede entenderse sin el lenguaje, ya que ambos están profundamente entrelazados. En última instancia, el desarrollo del lenguaje fue un paso crucial en la evolución del pensamiento humano, pues permitió al hombre no solo comprender el mundo que lo rodea, sino también conceptualizarlo, clasificarlo y reflexionar sobre su existencia y destino. De este modo, el lenguaje se erige como un pilar fundamental en el desarrollo de la razón, un vínculo crucial en la construcción del pensamiento. Este capítulo continúa con el análisis profundo de cómo el lenguaje y la razón evolucionaron juntos, permitiendo el nacimiento de una capacidad cognitiva más avanzada y compleja. El pensamiento humano comenzó a tomar forma a través de la palabra, el concepto y la reflexión, dando paso a las estructuras filosóficas y científicas que conocemos hoy. Capítulo 4. La evolución del pensamiento humano y su relación con la cultura. En este capítulo, Armando Palacio Valdés explora la evolución del pensamiento humano a lo largo de la historia y cómo se ha visto profundamente influido por los factores culturales. A lo largo del texto, el autor resalta que el pensamiento humano no se desarrolla de manera aislada ni es un proceso meramente biológico,
sino que es un fenómeno que se ve constantemente moldeado por las circunstancias culturales, sociales y ambientales en las que se encuentra inmerso el ser humano. La cultura, entonces, actúa como un vehículo que permite a la humanidad transformar y enriquecer sus capacidades cognitivas. El impacto de la cultura en el pensamiento. Valdés comienza el capítulo afirmando que el pensamiento humano es inseparable de su entorno cultural. A lo largo de la historia, las ideas y los conocimientos han sido transmitidos y enriquecidos por las civilizaciones, las cuales han influido de manera determinante en la forma de concebir la realidad. Desde los primeros momentos de la humanidad, la cultura ha sido el medio a través del cual el ser humano ha desarrollado sus capacidades de razonamiento y ha aprendido a interpretar el mundo que lo rodea. El autor explica que, si bien los primeros seres humanos poseían ciertas capacidades cognitivas innatas, fue a través de las interacciones sociales y culturales que comenzaron a formularse los primeros conceptos sobre la naturaleza y la existencia. De este modo, el pensamiento no se originó como un proceso individual, sino como un producto colectivo en el que las ideas se compartían y se desarrollaban dentro de un marco cultural determinado. El pensamiento mágico y su relación con el origen de la cultura. Uno de los puntos clave que Valdés discute en este capítulo es el concepto de pensamiento mágico, una forma primitiva de razonamiento que está fuertemente relacionada con los primeros intentos humanos por entender y controlar el mundo que los rodea. Según el autor, el pensamiento mágico es un producto de la necesidad humana de dar sentido a los fenómenos naturales inexplicables, como las tormentas, los terremotos o los movimientos astrales. Los primeros humanos, carentes de los conocimientos científicos que hoy poseemos, atribuían estos fenómenos a fuerzas sobrenaturales o divinas. Este tipo de pensamiento, aunque aparentemente irracional desde nuestra perspectiva contemporánea, fue crucial para el desarrollo de la cultura humana. El pensamiento mágico, a través de rituales, mitos y creencias religiosas, sirvió como base para la creación de las primeras estructuras culturales y sociales. Las civilizaciones antiguas, como las de Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, desarrollaron mitologías y religiones que intentaban explicar el orden del mundo, la creación del universo, y el papel del ser humano dentro de éste. La transición hacia el pensamiento lógico. A medida que las civilizaciones avanzaban, el pensamiento humano comenzó a evolucionar hacia formas más complejas y estructuradas. Valdés señala que la transición del pensamiento mágico al pensamiento lógico fue un proceso gradual, influenciado por el desarrollo de las primeras formas de escritura y el establecimiento de sistemas de comercio y organización social. En este contexto, el autor resalta que el pensamiento lógico no surgió de forma espontánea ni de manera repentina. Fue producto de una serie de descubrimientos y avances en la organización de la vida social, como la necesidad de calcular, medir y predecir fenómenos naturales y económicos. El pensamiento lógico se empezó a aplicar en la resolución de problemas prácticos y fue a través de esta aplicación en la vida cotidiana que comenzó a gestarse el razonamiento más abstracto y teórico. Los antiguos filósofos griegos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron los pioneros en la creación de un sistema de pensamiento lógico. Estos pensadores comenzaron a aplicar principios de deducción y razonamiento para tratar de comprender no solo la naturaleza, sino también el comportamiento humano, la moralidad y la política. En este sentido, el pensamiento humano comenzó a diversificarse, y se abrió el camino para disciplinas como la matemática, la física y la filosofía. La cultura como mediadora del pensamiento. Uno de los aspectos más destacados del capítulo es la reflexión de Valdés sobre cómo la cultura actúa como mediadora del pensamiento. A través de las civilizaciones y sus manifestaciones culturales, tales como la religión, el arte, la literatura y las costumbres sociales, el pensamiento humano ha sido continuamente influido y enriquecido. Las ideas y creencias de una sociedad no solo reflejan el pensamiento de sus individuos, sino que también configuran y limitan la forma en que esos individuos pueden pensar. Por ejemplo, las grandes civilizaciones de la antigüedad y el Renacimiento contribuyeron significativamente al progreso del pensamiento científico y filosófico, mientras que otras culturas, especialmente aquellas con tradiciones más conservadoras o aisladas, mantuvieron un pensamiento más centrado en la tradición y la religión. Este hecho resalta cómo el entorno cultural condiciona el alcance y la dirección del pensamiento humano. La interacción entre culturas y la expansión del pensamiento. Valdés también aborda cómo la interacción entre diversas culturas ha sido un motor fundamental para el avance del pensamiento humano. A través de las rutas comerciales, las guerras y las conquistas, las ideas y los conocimientos comenzaron a cruzar fronteras.
La antigua Grecia fue una de las civilizaciones que más aprovechó este intercambio cultural, lo que permitió a los filósofos y científicos griegos acceder a los saberes de Egipto, Mesopotamia y la India. Este cruce de ideas y filosofías permitió el surgimiento de una nueva forma de pensar en el mundo occidental. Los filósofos griegos, por ejemplo, fueron influidos por las enseñanzas de filósofos egipcios, y las matemáticas indias tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la geometría griega. Este fenómeno de intercambio cultural se prolongó a lo largo de la historia, desde la Edad Media hasta la era moderna, y contribuyó al surgimiento de movimientos intelectuales como el Renacimiento y la Ilustración. La influencia de la ciencia y la tecnología en el pensamiento. El capítulo culmina con una reflexión sobre la forma en que la ciencia y la tecnología han transformado el pensamiento humano en tiempos más recientes. Valdés destaca como el auge de la ciencia en los siglos XVIII y XIX, especialmente con figuras como Newton, Darwin y Einstein, llevó a una reconfiguración del pensamiento humano. La aplicación del método científico y la capacidad de observar, experimentar y probar supusieron un avance monumental en la forma en que el ser humano entendía el universo. A medida que las herramientas científicas y tecnológicas mejoraban, el pensamiento humano se volvió más preciso, más analítico y más capaz de predecir fenómenos. La cultura, por su parte, continuó siendo un factor de mediación, ya que las nuevas tecnologías también vinieron acompañadas de cambios sociales y políticos que alteraron las estructuras de pensamiento tradicionales. Este capítulo es fundamental para entender cómo el pensamiento humano ha evolucionado, no solo como un proceso individual, sino como un fenómeno profundamente influido por la cultura, la interacción social y el entorno. La relación entre pensamiento y cultura no solo ha sido determinante para el desarrollo del conocimiento, sino que ha sido un motor esencial para la expansión de las ideas humanas. Capítulo 5. El pensamiento lógico y su impacto en la sociedad. En este capítulo, Armando Palacio Valdés se adentra en el concepto del pensamiento lógico y su creciente importancia en la sociedad humana, desde la antigüedad hasta la era moderna. El autor analiza cómo el pensamiento lógico, al diferenciarse del pensamiento mágico o religioso, juega un papel esencial en el desarrollo de las ciencias, las matemáticas, la filosofía y las estructuras sociales. A lo largo del capítulo, Valdés subraya cómo el auge del pensamiento lógico ha permitido la creación de una civilización más racional y orientada a la evidencia y la razón. El nacimiento del pensamiento lógico. Valdés comienza este capítulo señalando que el nacimiento del pensamiento lógico no fue un evento aislado, sino un proceso gradual. En las primeras etapas de la humanidad, el pensamiento estaba dominado por la intuición y la percepción sensorial, lo que llevó a los seres humanos a interpretar el mundo de manera mística o mágica. Sin embargo, a medida que las civilizaciones avanzaban y comenzaban a necesitar respuestas más precisas y prácticas, surgió la necesidad de un tipo de pensamiento más estructurado y metódico. La transición hacia el pensamiento lógico, según Valdés, se produjo en gran parte gracias a las primeras civilizaciones avanzadas. Los egipcios, babilonios y griegos fueron los primeros en empezar a organizar sus conocimientos de forma sistemática, desarrollando herramientas matemáticas y filosóficas para entender mejor el universo. El autor menciona que los primeros filósofos griegos, como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, jugaron un papel crucial al sentar las bases del pensamiento lógico. La lógica aristotélica y su influencia en la filosofía. Uno de los mayores logros del pensamiento lógico es el sistema lógico de Aristóteles, que Valdés señala como un hito fundamental en la historia de la humanidad. Aristóteles introdujo el concepto de silogismo, una forma de razonamiento deductivo que permite llegar a conclusiones a partir de premisas generales. Este sistema de lógica se convirtió en la base para la filosofía occidental y se mantuvo influyente hasta la Edad Media y el Renacimiento. Valdés argumenta que el pensamiento lógico aristotélico, al ser un método de razonamiento claro y coherente, permitió a los pensadores posteriores desarrollar teorías complejas sobre la naturaleza, la ética, la política y el conocimiento. Esta lógica sistemática también se trasladó a las matemáticas, lo que posibilitó el avance de las ciencias en la antigua Grecia y el posterior resurgir de estos conocimientos en Europa durante el Renacimiento. El impacto del pensamiento lógico en las ciencias. A medida que las civilizaciones avanzaban, especialmente en el mundo griego y luego en el renacentista, el pensamiento lógico adquirió una importancia central en el campo de las ciencias. Valdés explica que el desarrollo de la astronomía, la física y la matemática fue posible gracias al pensamiento lógico, ya que estos campos requieren de un enfoque riguroso, ordenado y basado en la observación y la experimentación. Por ejemplo,
la teoría heliocéntrica de Copérnico, las leyes del movimiento de Newton, y la teoría de la relatividad de Einstein no habrían sido posibles sin la aplicación del razonamiento lógico. Valdés destaca cómo el pensamiento lógico permitió que las ciencias naturales fueran tratadas con la misma precisión con la que los matemáticos trataban los números, y cómo, a lo largo del tiempo, las observaciones y pruebas empíricas fueron aceptadas como la forma más confiable de conocimiento. El pensamiento lógico y la organización social. Uno de los temas clave de este capítulo es cómo el pensamiento lógico no solo influyó en las ciencias, sino también en la organización social y política. Valdés argumenta que el pensamiento lógico facilitó la creación de sistemas legales y gobernanza más racionales. Las civilizaciones antiguas que adoptaron principios lógicos en su gobernanza, como los romanos, crearon códigos legales basados en la razón y la justicia, en lugar de en la pura tradición o el poder divino. Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, también plantearon sistemas lógicos para comprender la mejor manera de organizar la sociedad. En este sentido, Valdés destaca la obra de Platón, quien en la República exploró el concepto de una sociedad basada en la razón y la justicia. En su modelo, los gobernantes deberían ser filósofos, ya que solo ellos, con su capacidad de razonamiento lógico, serían capaces de tomar decisiones sabias y justas para la comunidad. La relación entre lógica y moralidad. Valdés no solo se enfoca en la lógica como una herramienta para entender la naturaleza y organizar la sociedad, sino también en su relación con la moralidad. En el capítulo, el autor señala que el desarrollo del pensamiento lógico también contribuyó al surgimiento de una reflexión ética más profunda. El pensamiento lógico permitió que las preguntas sobre lo que es bueno y justo fueran tratadas de manera sistemática, llevando a la creación de códigos morales más coherentes y universales. El autor analiza cómo, en las sociedades occidentales, la lógica fue utilizada por filósofos como Immanuel Kant para desarrollar teorías éticas que pudieran ser aplicadas a todos los seres humanos, independientemente de su cultura o contexto histórico. En este sentido, el pensamiento lógico también facilitó la creación de principios morales más universales y racionales, en contraste con las explicaciones místicas o religiosas que habían predominado en épocas anteriores. La crítica al pensamiento lógico y sus limitaciones. A pesar de su impacto positivo en el desarrollo de la humanidad, Valdés no deja de señalar que el pensamiento lógico tiene limitaciones. Si bien la lógica ha sido esencial para la ciencia y la organización social, también puede ser reduccionista y excluyente en algunos aspectos. Valdés menciona que el pensamiento lógico puede ser incapaz de captar aspectos fundamentales de la experiencia humana que no se pueden medir o cuantificar, como los sentimientos, la moralidad subjetiva o las experiencias espirituales. Además, Valdés subraya que el exceso de lógica puede llevar a una deshumanización de la sociedad, ya que al reducir todo a cálculos fríos y racionales, se corre el riesgo de olvidar las emociones, la compasión y los valores humanos esenciales para una convivencia armoniosa. La relevancia del pensamiento lógico en la modernidad. Para finalizar el capítulo, Valdés reflexiona sobre la relevancia del pensamiento lógico en el mundo moderno. En la actualidad, las tecnologías y los avances científicos continúan evolucionando gracias a la aplicación de la lógica, pero el autor enfatiza que, en el mundo contemporáneo, la humanidad también debe tener en cuenta las dimensiones emocionales, espirituales y humanísticas para un desarrollo equilibrado. El pensamiento lógico, aunque sigue siendo la piedra angular del progreso científico y tecnológico, debe ser complementado con una visión holística del ser humano. Valdés concluye sugiriendo que, en el futuro, el pensamiento lógico debe aprender a coexistir con otras formas de conocimiento y sabiduría, buscando un equilibrio que permita a la humanidad seguir avanzando sin perder de vista los aspectos más esenciales de la experiencia humana. Este capítulo ofrece una reflexión profunda sobre el papel crucial que ha jugado el pensamiento lógico en la construcción de la civilización humana. Valdés no solo celebra los avances que este tipo de pensamiento ha traído, sino que también plantea importantes cuestionamientos sobre sus limitaciones y su relación con la moralidad y las emociones humanas. Capítulo 6. El pensamiento crítico y su influencia en la cultura moderna. En este capítulo, Armando Palacio Valdés explora el concepto del pensamiento crítico y su importancia en la cultura moderna. A medida que las sociedades avanzaban en su desarrollo, la necesidad de pensar de manera más profunda y reflexiva se hizo cada vez más evidente. Valdés examina cómo el pensamiento crítico no solo transformó el ámbito filosófico, sino que también impactó profundamente en las ciencias, la política y la educación, convirtiéndose en un pilar fundamental para la creación de una sociedad más libre y justa.
El origen del pensamiento crítico. El autor comienza el capítulo situando el pensamiento crítico en un contexto histórico. A lo largo de la historia, la humanidad ha pasado por distintas etapas de desarrollo intelectual, y el pensamiento crítico surge como una necesidad ante los desafíos que planteaban las nuevas formas de organización social, política y económica. En sus primeras manifestaciones, el pensamiento crítico fue una respuesta a las creencias dogmáticas y a las explicaciones sobrenaturales que dominaban la visión del mundo en muchas culturas. Valdés señala que el pensamiento crítico es una extensión natural del pensamiento lógico, pero va más allá al cuestionar no solo las premisas, sino también los métodos de razonamiento y las conclusiones aceptadas por la sociedad. El autor resalta la figura de Sócrates, el filósofo griego que revolucionó el pensamiento occidental con su método dialéctico, que consistía en cuestionar todo para llegar a una verdad más profunda. La evolución del pensamiento crítico a través de la Edad Media y el Renacimiento. Valdés dedica una parte del capítulo a analizar cómo el pensamiento crítico se desarrolló durante la Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, el pensamiento estaba fuertemente influenciado por la Iglesia y las creencias religiosas. Las enseñanzas dogmáticas dominaban el conocimiento, y las preguntas que se alejaban de la doctrina oficial eran vistas con escepticismo o incluso como herejías. Sin embargo, el Renacimiento trajo consigo una revolución intelectual que permitió que las ideas del pensamiento crítico florecieran. Durante este periodo, humanistas como Erasmo de Róterdam, Tomás Moro y Giordano Bruno desafiaron las ideas tradicionales, promoviendo una visión más abierta del conocimiento y la ciencia. Valdés destaca que, en este contexto, la imprenta jugó un papel crucial al permitir que las ideas se difundieran más rápidamente, lo que facilitó el acceso a nuevas perspectivas y a la crítica de las creencias establecidas. El impacto del pensamiento crítico en las ciencias modernas. A lo largo del capítulo, Valdés dedica especial atención a la revolución científica que tuvo lugar en los siglos XVI y XVII. El autor describe cómo figuras clave como Copérnico, Galileo, Newton y Descartes utilizaron el pensamiento crítico para desafiar las explicaciones tradicionales del mundo natural. En particular, Galileo y Newton fueron pioneros en la aplicación del método científico, que se basa en la observación, la experimentación y la formulación de teorías verificables. El pensamiento crítico en las ciencias no solo permitió el desarrollo de teorías revolucionarias, sino que también sentó las bases de una nueva concepción del conocimiento. Valdés explica que, mientras que el pensamiento medieval estaba basado en la autoridad de los textos sagrados y las enseñanzas de la Iglesia, los científicos de la época moderna utilizaron el razonamiento independiente y la evidencia empírica para refutar las ideas erróneas y avanzar en su comprensión del universo. El pensamiento crítico en la política y la libertad individual. Además de su impacto en las ciencias, el pensamiento crítico tuvo una gran influencia en el ámbito político y social. Valdés examina cómo filósofos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire utilizaron el pensamiento crítico para cuestionar las estructuras autoritarias de poder y abogar por la libertad individual y los derechos humanos. La crítica a la monarquía absoluta y a la intolerancia religiosa, como la que llevaron a cabo los filósofos de la Ilustración, fue esencial para la creación de nuevas formas de gobierno basadas en la democracia y el respeto por las libertades fundamentales. El autor señala que el pensamiento crítico en la política también llevó al desarrollo de conceptos como la separación de poderes y el Estado de Derecho, que se convirtieron en pilares de las democracias modernas. Valdés también menciona que los movimientos revolucionarios, como la Revolución Francesa, fueron impulsados en gran medida por el deseo de aplicar el pensamiento crítico a las estructuras sociales y políticas de la época. El pensamiento crítico en la educación. Uno de los aspectos más importantes del capítulo es la reflexión sobre el papel del pensamiento crítico en la educación. Valdés argumenta que el desarrollo de la educación moderna está directamente relacionado con la capacidad de cuestionar y analizar de manera crítica las ideas preconcebidas. El autor señala que, si bien la educación tradicional se centraba en la memorización de hechos y la obediencia a la autoridad, la educación moderna busca fomentar la autonomía intelectual y la reflexión personal. Valdés dedica una parte considerable del capítulo a señalar cómo los sistemas educativos deben incentivar en los estudiantes la capacidad de cuestionar, discutir y argumentar. Al promover el pensamiento crítico en las aulas, los educadores pueden ayudar a formar individuos capaces de participar de manera activa y responsable en la sociedad, siendo conscientes de sus derechos y responsabilidades. El pensamiento crítico en la cultura contemporánea. Finalmente, Valdés reflexiona sobre el papel del pensamiento crítico en la cultura contemporánea.
En un mundo saturado de información, donde las fake news, los prejuicios y las manipulaciones mediáticas abundan, el pensamiento crítico se vuelve más necesario que nunca. Valdés argumenta que, si bien la tecnología ha facilitado el acceso a una cantidad masiva de información, esta información no siempre es confiable ni está basada en la razón. Por lo tanto, la capacidad de los individuos para analizar y cuestionar lo que se les presenta es esencial para el mantenimiento de una sociedad democrática y justa. El autor concluye el capítulo enfatizando que, aunque el pensamiento crítico ha sido fundamental para los avances sociales, científicos y políticos, su desarrollo debe ser promovido de manera activa y sistemática, tanto en la educación como en la vida cotidiana. Solo así será posible construir una sociedad en la que la razón, la justicia y la libertad sigan siendo los principios fundamentales. Este capítulo refleja la importancia del pensamiento crítico en la formación de una sociedad moderna capaz de cuestionar, analizar y transformar las estructuras existentes. Valdés nos invita a seguir cuestionando nuestras ideas y a aplicar el pensamiento crítico no solo en la ciencia o la política, sino también en nuestra vida diaria. Capítulo 7. La influencia del pensamiento sobre la ética y la moral. En este capítulo, Armando Palacio Valdés aborda el impacto del pensamiento humano sobre las nociones de ética y moralidad, dos conceptos que han sido esenciales para el desarrollo de las civilizaciones y para la formación de normas que rigen la convivencia social. Valdés nos lleva a través de un recorrido histórico que muestra cómo las ideas filosóficas y el pensamiento crítico han influido en la construcción de los principios que guían las acciones humanas. La ética en la antigüedad. Valdés comienza este capítulo situando los orígenes de la ética en las primeras civilizaciones. Desde los griegos, el pensamiento filosófico ya estaba profundamente vinculado a la reflexión sobre lo que es bueno y justo. En la Grecia clásica, pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles no solo se cuestionaron las normas sociales existentes, sino que también idearon sistemas filosóficos que aspiraban a determinar los principios universales sobre los que debía basarse la conducta humana. Sócrates, por ejemplo, es presentado como un pensador fundamental que definió la ética como una búsqueda constante del bien. A través de su método de preguntar y cuestionar a los demás, buscaba llegar a una comprensión más profunda de las virtudes que hacen que un hombre sea justo, sabio y moralmente recto. Platón, por su parte, desarrolló la teoría de las ideas o formas, donde lo bueno era visto como un principio universal, inmutable y eterno, que existía por encima de las realidades materiales. La ética en el pensamiento medieval y la influencia religiosa. El capítulo da un giro hacia la Edad Media, una época en la que la ética se entrelazó con la teología y la religión. Durante este periodo, las enseñanzas cristianas dominaron el pensamiento sobre lo que era moralmente correcto o incorrecto. Los filósofos medievales, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, integraron las doctrinas religiosas con los principios éticos, sugiriendo que la moralidad solo podía alcanzarse a través de la voluntad divina. San Agustín, influenciado por el cristianismo, sostenía que el bien y el mal eran determinados por la relación del hombre con Dios, y que solo mediante el seguimiento de las enseñanzas divinas un ser humano podría alcanzar la verdadera virtud. Tomás de Aquino, por su parte, desarrolló la idea de la ley natural, que sostenía que existen principios morales universales e inherentes a la naturaleza humana, los cuales pueden ser descubiertos mediante la razón, en concordancia con la voluntad de Dios. La moral en la modernidad. El auge del pensamiento secular. Con el Renacimiento y la Ilustración, surge una nueva forma de pensar acerca de la ética, centrada en la autonomía del individuo y la razón humana. El pensamiento secular, impulsado por la crítica de la autoridad religiosa, llevó a muchos filósofos a cuestionar la existencia de principios morales dados por un ser supremo. Pensadores como Immanuel Kant comenzaron a desarrollar teorías éticas basadas en la razón autónoma. Kant, en particular, introduce el concepto de imperativo categórico, que sostiene que las acciones humanas deben ser guiadas por principios universales, independientemente de las consecuencias. Para Kant, la moralidad no dependía de factores externos o de recompensas, sino de la dignidad humana y la capacidad de actuar de acuerdo con la razón. La ética utilitaria y su impacto en la sociedad moderna. A medida que la revolución industrial y las sociedades democráticas avanzaron, otro enfoque ético cobró relevancia: el utilitarismo, desarrollado por filósofos como Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Este enfoque sostenía que la moralidad de una acción debía ser juzgada por sus consecuencias, buscando la maximización del bienestar general. Según el utilitarismo, las acciones eran moralmente correctas y contribuían al mayor bien para el mayor número de personas.
Valdés señala que, aunque el utilitarismo tuvo un impacto significativo en el pensamiento político y social, especialmente en la organización de sistemas democráticos y de bienestar, también fue criticado por no considerar adecuadamente los derechos individuales. Los filósofos de la época, como John Rawls, propusieron ideas como la justicia distributiva, que intentaba encontrar un equilibrio entre el bienestar colectivo y los derechos fundamentales de los individuos. La ética contemporánea, el pluralismo y el relativismo. En la actualidad, el pensamiento ético se enfrenta a nuevas cuestiones derivadas de la globalización, la diversidad cultural y el pluralismo moral. El mundo moderno, caracterizado por la coexistencia de diversas creencias, costumbres y valores, ha puesto en evidencia los desafíos del relativismo ético. Valdés explica cómo las sociedades contemporáneas se ven cada vez más obligadas a negociar normas éticas comunes en contextos donde las perspectivas morales son variadas y, en muchos casos, incompatibles. En este contexto, surgen movimientos que abogan por el pluralismo moral, que sostiene que no existe una única respuesta correcta a los problemas éticos, sino que hay múltiples formas de abordar lo que es bueno o malo, dependiendo del contexto cultural y social. Aunque este enfoque promueve la tolerancia y el respeto a las diferencias, también ha sido criticado por permitir que ciertas prácticas que parecen injustas o inhumanas sean toleradas en nombre del respeto cultural. La ética en la tecnología y el futuro. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo los avances tecnológicos y científicos han planteado nuevos dilemas éticos. El autor destaca áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la genética como campos en los que la ética juega un papel crucial en la toma de decisiones. Por ejemplo, el uso de tecnologías que alteran el genoma humano plantea interrogantes sobre lo que significa ser humano y hasta qué punto es ético modificar las características biológicas de una persona. En este contexto, la ética moderna se enfrenta al reto de adaptarse a los nuevos avances, siempre buscando el equilibrio entre el progreso y la preservación de los valores fundamentales de la dignidad humana. Este capítulo no solo explora el desarrollo histórico del pensamiento ético, sino también las tensiones y desafíos a los que nos enfrentamos en un mundo cada vez más complejo y plural. Armando Palacio Valdés nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones morales afectan no solo nuestras vidas, sino también la estructura misma de la sociedad en la que vivimos. Capítulo 8. La relación entre el pensamiento y la política. En este capítulo, Armando Palacio Valdés se adentra en la compleja relación entre el pensamiento humano y la política, un tema crucial tanto para la historia de la humanidad como para los desafíos contemporáneos. El autor argumenta que las ideas y las concepciones filosóficas han sido fundamentales para la construcción de sistemas políticos, la formulación de leyes y la gestión de las sociedades. El pensamiento político no es solo una cuestión de gobernantes y políticos, sino una cuestión de conciencia colectiva que influye en cada ciudadano. El pensamiento político en la antigua Grecia. El capítulo comienza con una reflexión sobre los orígenes del pensamiento político en la antigua Grecia, un periodo que, según Valdés, marcó el inicio de una profunda reflexión sobre la organización de la sociedad y el ejercicio del poder. Filósofos como Platón y Aristóteles sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como la teoría política. Platón, en su obra La República, plantea una visión ideal de la política, en la que la justicia y el orden social se logran cuando cada individuo desempeña el papel que le corresponde en la sociedad. Para Platón, la política debía ser gobernada por filósofos reyes, personas sabias que pudieran dirigir el Estado con conocimiento y virtud. La justicia, en este contexto, se basa en la armonía y el cumplimiento del bien común, más allá de los intereses particulares. Por otro lado, Aristóteles adopta una postura más pragmática en su obra política. Aunque también se preocupa por la justicia y la equidad, su enfoque se centra más en la observación de las diversas formas de gobierno existentes y su análisis práctico. Aristóteles distingue entre la política monárquica, aristocrática y democrática, mostrando cómo cada forma de gobierno puede degenerar en tiranía, oligarquía y demagogia, respectivamente. A diferencia de Platón, Aristóteles no cree en un Estado ideal, sino en un gobierno que funcione de manera equilibrada, con las mejores características de cada forma política. El pensamiento político en la Edad Media. Avanzando en el tiempo, Valdés explora el impacto de la religión en la política durante la Edad Media, periodo en el cual el pensamiento político estuvo profundamente influenciado por la doctrina cristiana. La teología política medieval, según el autor, transformó la noción de poder y autoridad, ya que los gobernantes eran vistos como representantes de Dios en la tierra. En esta época,
Figuras como San Agustín y Santo Tomás de Aquino defendían la idea de que la política y el derecho se debían subordinar a los principios divinos. Para San Agustín, el gobierno ideal era el que lograba la paz de Dios, una paz trascendental que solo se alcanzaba a través de la virtud cristiana. Tomás de Aquino, por su parte, integró el concepto de ley natural, según el cual las leyes humanas deberían reflejar los principios universales de la razón que Dios había implantado en el ser humano. Sin embargo, Valdés señala que, aunque la teología medieval proporcionó una base ética para la política, también impuso limitaciones al ejercicio del poder, especialmente en las monarquías. La teocracia medieval consideraba que los reyes y nobles no gobernaban por derecho propio, sino como agentes de la voluntad divina, lo que condujo a luchas por el poder entre la Iglesia y los monarcas. El Renacimiento y la consolidación del Estado moderno. El capítulo da un giro en la historia con el advenimiento del Renacimiento, un periodo en el que el pensamiento político comienza a alejarse de la teología y se orienta hacia el humanismo y la razón. Valdés destaca la obra de pensadores como Nicolás Maquiavelo, quien con su obra El Príncipe, establece un enfoque práctico y realista sobre el poder político. Maquiavelo es retratado por Valdés como un pensador audaz, que desvincula la política de las consideraciones morales tradicionales y propone que los príncipes deben actuar con astucia y pragmatismo, si es necesario, para preservar el orden y el poder. La célebre máxima de Maquiavelo, el fin justifica los medios, se convierte en un principio clave de la política moderna, en el que la estabilidad del Estado prevalece sobre los principios morales tradicionales. A lo largo del Renacimiento, otros pensadores como Jan Bodin y Thomas Hobbes contribuyen al desarrollo del concepto de soberanía y el poder absoluto del monarca, estableciendo las bases para el Estado moderno. En el siglo XVII, Hobbes, con su obra Leviatán, propone que, para evitar el caos y la anarquía, los individuos deben someterse a un soberano absoluto que tenga el poder de imponer leyes y mantener el orden social. Esta visión del poder centralizado prepara el terreno para la consolidación de las monarquías absolutas en Europa. La Ilustración y el contrato social. El siglo de las luces o Ilustración es uno de los momentos más importantes en la evolución del pensamiento político, y Valdés dedica una parte considerable de este capítulo a las ideas de pensadores como John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau. Con la Ilustración, surge la idea de que la razón humana y no la tradición o la religión, debe ser la base para la organización política y social. Locke, por ejemplo, en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, establece el concepto de derechos naturales, que incluyen la vida, la libertad y la propiedad, derechos que deben ser protegidos por el Estado. Montesquieu, por su parte, propone la separación de poderes como principio fundamental para evitar el abuso de poder en el gobierno. Rousseau, en su obra El contrato social, formula una teoría política radical al afirmar que la soberanía reside en el pueblo y no en el monarca o en las instituciones. Rousseau plantea que los ciudadanos deben acordar un contrato social en el que se comprometan a seguir las leyes por el bien común, estableciendo una voluntad general que debe prevalecer sobre los intereses particulares. La política moderna y los desafíos del siglo XXI. El capítulo concluye con una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la política moderna en el siglo XXI, una era caracterizada por la globalización, el auge de las democracias y la lucha por los derechos humanos. Valdés plantea que el pensamiento político contemporáneo se encuentra en una encrucijada, ya que los sistemas democráticos se enfrentan a las crecientes presiones de los sistemas autoritarios, la desigualdad social y la manipulación de la opinión pública. El autor sugiere que, en un mundo interconectado y globalizado, la política debe adaptarse a los nuevos tiempos, donde los problemas son cada vez más complejos y requieren de una visión global y colaborativa. La política democrática, aunque exitosa en muchos aspectos, debe seguir evolucionando para abordar temas como la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género, para garantizar que el pensamiento político continúe siendo una fuerza de cambio y progreso. Este capítulo profundiza en el origen del pensamiento político, mostrando cómo las ideas sobre el poder, la justicia y el derecho han evolucionado a lo largo de la historia, desde los pensadores de la antigua Grecia hasta los desafíos contemporáneos. Armando Palacio Valdés invita a reflexionar sobre la importancia de las ideas en la construcción de la sociedad y cómo el pensamiento crítico continúa siendo fundamental para el desarrollo de los sistemas políticos del futuro. Capítulo 9. El pensamiento y su influencia en las artes. En este capítulo, Armando Palacio Valdés se adentra en el fascinante vínculo entre el pensamiento y las artes, explorando cómo las ideas, las concepciones filosóficas y los movimientos intelectuales han impactado en la evolución de las formas artísticas a lo largo de la historia.
El autor destaca que las artes no son un simple reflejo de la realidad, sino que son, en gran medida, una manifestación de las ideas y pensamientos que definen cada época. El arte en la antigua Grecia, la belleza como reflexión del pensamiento. El capítulo comienza con un análisis del arte griego, considerado uno de los momentos más importantes de la historia del arte. En la antigua Grecia, el pensamiento y el arte estaban profundamente entrelazados. Los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, consideraban que la belleza era una manifestación de la armonía universal y de los principios del cosmos. Para Platón, el arte debía ser una representación ideal de las formas perfectas que existían en el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles veía el arte como una imitación de la naturaleza, pero con la capacidad de crear una representación más ordenada y perfecta que la realidad misma. Este pensamiento influyó profundamente en el arte griego, particularmente en la escultura y la arquitectura. Las esculturas de dioses, atletas y héroes eran representaciones de una belleza idealizada, un reflejo de los principios filosóficos que regían la vida en Grecia. Los mármoles de Elgin, que representan a dioses y héroes en proporciones perfectas, son un claro ejemplo de cómo los artistas griegos intentaron captar la esencia de la perfección filosófica en sus obras. El Renacimiento, la resurrección de la razón y la belleza clásica. Avanzando en el tiempo, Valdés llega al Renacimiento, un periodo en el que el pensamiento humano experimenta un renacer del interés por el pensamiento clásico y la racionalidad. Durante este periodo, el arte se libera de las restricciones medievales y se orienta hacia la investigación científica, la observación de la naturaleza y el estudio de las proporciones matemáticas. Este resurgimiento de la razón se refleja en las obras de artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, cuyas pinturas y esculturas se basan en la representación precisa de la figura humana, la perspectiva y las leyes de la naturaleza. Valdés resalta cómo Leonardo da Vinci, además de ser pintor, fue un científico y filósofo, cuyo pensamiento estaba completamente vinculado a la exploración de los principios de la naturaleza. La Mona Lisa, por ejemplo, no solo es una obra maestra por su habilidad técnica, sino también por la profundidad filosófica que evoca, al capturar la complejidad del alma humana y la relación entre el ser humano y el universo. El romanticismo y la subjetividad del pensamiento. El siguiente punto que explora Valdés es el romanticismo, un movimiento artístico que surge a finales del siglo XVIII y principios del XIX como una respuesta al racionalismo de la Ilustración y a las estrictas reglas del neoclasicismo. El romanticismo enfatiza la subjetividad y las emociones del individuo, rompiendo con la idea de que el arte debe seguir reglas fijas y predeterminadas. Los románticos, como Eugene Delacroix, William Turner y Caspar David Friedrich, se enfocaron en representar lo sublime, lo emocional, lo irracional y lo espiritual, en contraposición al arte estrictamente racional de épocas anteriores. En este sentido, Valdés considera que el pensamiento romántico influyó en una de las características más distintivas de las artes modernas, la exploración del yo y la expresión personal. La pintura, la literatura y la música románticas, como las obras de Víctor Hugo, Gustave Flaubert y Beethoven, exploran las pasiones humanas, la naturaleza salvaje y los conflictos internos, dejando de lado la razón para adentrarse en lo emocional y lo trascendental. El modernismo y la ruptura con las tradiciones. El capítulo avanza con una reflexión sobre el modernismo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un movimiento que buscaba romper con las tradiciones artísticas del pasado, especialmente las formas clásicas y académicas. Este fue un periodo en el que el pensamiento se enfrentó a la creciente industrialización, las transformaciones sociales y la alienación que experimentaba el individuo en un mundo cada vez más mecanizado. Los artistas modernistas, como Pablo Picasso, Marcel Duchamp y James Joyce, se distanciaron de las representaciones tradicionales y comenzaron a experimentar con nuevas formas de expresión. El cubismo, el surrealismo y el dadaísmo fueron algunos de los movimientos que caracterizaron esta ruptura con la representación clásica de la realidad. Valdés subraya cómo el pensamiento del siglo XX, marcado por las crisis bélicas, las revoluciones sociales y el cuestionamiento de los valores establecidos, impulsó una nueva forma de concebir el arte. El arte y la política. El compromiso del pensamiento. A medida que avanza el siglo XX, el arte se convierte en un medio de compromiso político. Durante las primeras décadas del siglo, muchos artistas se alinearon con los movimientos de izquierda, con el marxismo y el anarquismo influyendo en la creación artística. Valdés dedica una parte importante de este capítulo a cómo el arte se utilizó como una herramienta para transmitir ideas políticas y sociales, especialmente durante la Revolución Rusa,
la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En este contexto, el arte social y el arte comprometido emergen como una respuesta a las injusticias y desigualdades del mundo moderno. Pintores como Diego Rivera y David Siqueiros, y escritores como George Orwell y Pablo Neruda, vieron en sus obras la oportunidad de influir en la sociedad, promover el cambio social y cuestionar las estructuras de poder. El arte se convierte en un medio para la reflexión crítica y la transformación social, un vehículo para la acción política. El arte contemporáneo y la crisis de los valores tradicionales. Finalmente, Valdés reflexiona sobre el arte contemporáneo, que se caracteriza por la pluralidad de estilos, técnicas y enfoques, lo que refleja la crisis de los valores tradicionales y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. En el mundo contemporáneo, el arte ya no busca representar una verdad objetiva o universal, sino más bien explorar el subjetivismo, el relativismo y la diversidad de experiencias humanas. El autor destaca que, en este contexto, el pensamiento en las artes contemporáneas se ha vuelto más fragmentado y experimental, con artistas que desdibujan las fronteras entre la pintura, la escultura, el cine, la música y la performance. Además, Valdés señala que la globalización ha hecho que el arte sea más accesible, permitiendo una interconexión cultural sin precedentes y la creación de obras que pueden ser interpretadas de múltiples maneras dependiendo del contexto social, cultural y político. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo el arte, a lo largo de los siglos, ha sido un espejo del pensamiento humano y un testimonio de las ideas que han definido las diferentes épocas. Valdés sugiere que las artes no son solo una forma de escapar de la realidad, sino una manera de entenderla, de cuestionarla y de transformarla. A través del arte, el pensamiento se expresa, se cuestiona y, a menudo, se revoluciona. El arte y el pensamiento están, en última instancia, destinados a mutuar y evolucionar juntos, reflejando las inquietudes y los avances de la humanidad en cada momento de la historia. Este capítulo ilustra cómo las ideas filosóficas, políticas y sociales han influido profundamente en las artes, transformando la manera en que los artistas se expresan y cómo el arte, a su vez, puede influir en el pensamiento colectivo. Capítulo 10. La influencia de la ciencia en el pensamiento artístico. En este capítulo, Armando Palacio Valdés explora la relación entre el pensamiento científico y la creación artística, una de las conexiones más fascinantes de la evolución cultural humana. A lo largo de la historia, la ciencia y el arte han sido considerados, en muchas ocasiones, dos disciplinas separadas, pero el autor señala que, en realidad, ambas comparten una búsqueda común, la de entender y expresar la naturaleza de la realidad, ya sea a través del análisis lógico y empírico o de la creatividad y la emoción. El autor indaga en cómo los avances científicos han influido en la forma en que los artistas perciben y representan el mundo, y cómo, a su vez, la ciencia se ha alimentado de la imaginación creativa de los artistas. La revolución científica y la nueva visión del mundo. El capítulo comienza con un análisis de la revolución científica que se produce durante los siglos XVI y XVII, marcada por figuras como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, quienes cambiaron radicalmente nuestra concepción del universo. Hasta entonces, el pensamiento occidental estaba basado principalmente en las ideas de la antigua Grecia, especialmente las de Aristóteles y Ptolomeo, que situaban a la Tierra en el centro del universo. La obra de estos científicos trajo consigo la afirmación de que la Tierra era solo un planeta más, y que el universo seguía leyes matemáticas y físicas que podían ser comprendidas por la razón humana. Esta nueva visión del mundo, que pasaba de una cosmología geocéntrica a una heliocéntrica, abrió un campo completamente nuevo para la comprensión humana, y Palacio Valdés señala cómo esta revolución afectó profundamente a las artes. Los artistas del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, no solo eran pintores, sino también científicos, que aplicaban los conocimientos de anatomía, óptica y física en sus obras. Leonardo, por ejemplo, estudió detalladamente el sistema circulatorio humano y utilizó sus observaciones científicas para representar con increíble precisión la figura humana. De esta forma, la ciencia y el arte se funden, ya que el arte ya no se limita solo a la expresión estética, sino que busca también la exactitud y la verdad científica. La fotografía y la mirada científica. Uno de los momentos más significativos en la relación entre la ciencia y el arte ocurre en el siglo XIX con la invención de la fotografía. Nicéphore Niepce y Louis Daguerre, en Francia, logran crear las primeras imágenes fotográficas, lo que representa una revolución en la percepción de la realidad. El autor explora cómo la fotografía no solo impactó la forma en que los artistas veían el mundo,
sino también la manera en que la ciencia avanzaba en sus propias observaciones. La fotografía permitió capturar la realidad visual de forma precisa, y los artistas, particularmente los impresionistas como Claude Monet y Edgar Degas, comenzaron a experimentar con la luz, el color y el movimiento de manera que ya no buscaban la representación exacta, sino más bien la interpretación subjetiva de la realidad. Esta nueva subjetividad en la representación llevó a la creación de nuevas formas de arte, como el impresionismo, que buscaba mostrar el mundo tal como era percibido por los sentidos, de forma fugaz e instantánea, similar a las capturas fotográficas. Por otro lado, la fotografía también influyó en el desarrollo de la ciencia. En campos como la biología y la medicina, las primeras imágenes fotográficas de organismos y partes del cuerpo humano fueron fundamentales para el avance del conocimiento científico. La fotografía permitió a los científicos documentar y analizar fenómenos antes imposibles de observar, como el interior del cuerpo humano o los detalles microscópicos de las células, lo que llevó a nuevas investigaciones y descubrimientos. La física moderna y la teoría de la relatividad. El siguiente punto que explora Valdés es la influencia de la física moderna en el arte, especialmente la teoría de la relatividad de Albert Einstein y la mecánica cuántica. La ciencia del siglo XX nos mostró que la realidad no es fija ni absoluta, sino que está en constante cambio y depende del observador. Einstein, con su famosa ecuación E igual a mc2 e igual a mc acento circunflejo 2 e igual a mc2, y la teoría de la relatividad, nos enseñó que el espacio y el tiempo son flexibles, y que todo objeto en movimiento puede alterar la percepción del tiempo y del espacio. El autor explica cómo estos avances científicos encontraron eco en los artistas de la vanguardia del siglo XX, como Pablo Picasso y Marcel Duchamp, quienes empezaron a experimentar con la representación del movimiento y la fragmentación de las formas. Picasso, con su estilo cubista, no solo rompe con la representación tradicional de la figura humana, sino que también refleja las ideas de Einstein sobre la naturaleza del espacio-tiempo. En lugar de representar una sola perspectiva estática, Picasso descompone la figura en múltiples ángulos y puntos de vista, sugiriendo una realidad que es dinámica y fluida, un concepto que resonaba con la física de la relatividad. Por otro lado, los surrealistas, como Salvador Dalí, también se vieron inspirados por las nuevas teorías científicas, que cuestionaban la naturaleza de la realidad y la percepción. La mecánica cuántica, que estudia las partículas subatómicas y las probabilidades, llevó a los surrealistas a explorar los límites de la realidad objetiva, sugiriendo que todo es una construcción mental, y que la percepción humana es solo una interpretación subjetiva de lo que nos rodea. La biología y la evolución en el arte. En la parte final del capítulo, Valdés examina cómo los avances en biología, particularmente la teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin, influenciaron las artes. Darwin demostró que las especies no eran estáticas, sino que evolucionaban a través de un proceso de selección natural. Esta teoría de la evolución no solo transformó nuestra comprensión de la biología, sino que también tuvo un impacto en la forma en que los artistas representaban la naturaleza y el cuerpo humano. Los artistas empezaron a incorporar la idea de la evolución en su trabajo, representando figuras humanas y animales no como entes fijos, sino como entidades en constante cambio. La escultura, por ejemplo, comenzó a explorar el movimiento y la transformación, lo que llevó al surgimiento de nuevas formas de arte como el arte cinético, que refleja la idea de que todo en el universo está en constante movimiento y transformación. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo, a lo largo de la historia, la ciencia y el arte han sido fuerzas complementarias en el desarrollo del pensamiento humano. Palacio Valdés señala que ambos campos, aunque a menudo vistos como disciplinas separadas, tienen una relación simbiótica. La ciencia proporciona nuevas ideas y descubrimientos que inspiran a los artistas a ver el mundo de manera diferente, mientras que el arte, con su capacidad para representar lo invisible y lo intangible, ofrece a los científicos nuevas formas de pensar sobre la naturaleza de la realidad. Así, el pensamiento científico y el arte continúan siendo dos caras de una misma moneda en la búsqueda constante de comprender y expresar el mundo que nos rodea. Este capítulo ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre el arte y la ciencia, demostrando cómo los avances en los campos científicos han modelado la forma en que los artistas han percibido y representado la realidad, al mismo tiempo que los artistas, con su capacidad de imaginar y experimentar, han influido en el pensamiento científico. Capítulo 11. El pensamiento filosófico y su influencia en el arte. En este capítulo, Armando Palacio Valdés se adentra en la relación entre el pensamiento filosófico y el arte, profundizando en cómo las grandes corrientes filosóficas han influido en la manera en que los artistas perciben y expresan la realidad.
La filosofía, desde la antigüedad hasta los tiempos modernos, ha sido una de las fuerzas motrices más importantes en la formación del pensamiento humano, y su impacto en las artes ha sido, y sigue siendo, inmenso. La antigüedad, filosofía y belleza. El capítulo comienza con un análisis de las primeras civilizaciones y su concepción de la belleza y el arte. Los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, dejaron una huella duradera en la forma en que los seres humanos han entendido el arte. Platón, en su obra La República, veía el arte con cierto escepticismo, considerándolo como una forma de imitación de las ideas perfectas y abstractas. Para él, el arte era una copia del mundo material, y por tanto, distorsionaba la verdad ideal. Sin embargo, reconoció en los artistas un papel importante en la educación estética de la sociedad, y en la armonía que el arte puede aportar al alma humana. Por otro lado, Aristóteles adoptó un enfoque más positivo hacia el arte. En su Poética, consideraba que el arte, especialmente la tragedia, era una forma de catarsis, un medio para purgar las emociones y lograr una purificación del alma. Según Aristóteles, la representación de los sentimientos humanos a través del arte podía ser un ejercicio profundamente terapéutico, un medio para explorar y entender los aspectos más profundos de la naturaleza humana. El Renacimiento y el pensamiento humanista. A medida que Europa salía de la Edad Media y entraba en el Renacimiento, las ideas de Platón y Aristóteles fueron retomadas con renovado interés. Los pensadores de la época adoptaron el humanismo, una corriente filosófica que ponía al ser humano en el centro del universo, rechazando la visión medieval centrada en la divinidad y la trascendencia. El Renacimiento fue, en muchos sentidos, una reivindicación del cuerpo humano y de la belleza física, como expresión del orden natural y de las leyes universales. La influencia del pensamiento humanista se reflejó en el arte de la época, con figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, que no solo eran artistas, sino también pensadores y científicos. Estos maestros crearon sus obras basándose en un profundo conocimiento de la anatomía humana, las proporciones matemáticas y los principios filosóficos del equilibrio y la armonía. El Renacimiento devolvió al arte su carácter de búsqueda intelectual, un intento de captar la perfección del universo a través de la observación y la comprensión. La modernidad, el pensamiento filosófico de Descartes y Kant. Con el paso del tiempo, la revolución científica y el auge de la filosofía moderna trajeron consigo nuevas formas de pensar sobre el arte. René Descartes, con su famosa declaración cogito, ergo sum, pienso, luego existo, centró el pensamiento filosófico en la razón como el camino hacia la verdad. Su énfasis en el sujeto pensante y la importancia de la duda metódica generaron un enfoque racionalista sobre el arte y el conocimiento. Los artistas comenzaron a explorar la subjetividad del individuo, no solo como un espectador, sino como un creador consciente de su obra. Esto impulsó la autonomía del artista, que ya no debía limitarse a imitar la naturaleza, sino a crear según su propia visión interior. El filósofo Immanuel Kant, por su parte, influyó enormemente en la teoría estética moderna. En su obra Crítica del Juicio, Kant sostenía que la belleza no residía en las cosas mismas, sino en la percepción subjetiva de los individuos. Según Kant, las obras de arte deben ser apreciadas no solo por su contenido o forma, sino por la manera en que evocan una respuesta emocional en el espectador. Esta idea abrió las puertas a una apreciación del arte más intangible, centrada en la experiencia individual y la interpretación personal. El romanticismo, expresión del subconsciente. El auge del romanticismo en el siglo XIX, influenciado por el pensamiento filosófico de Jean-Jacques Rousseau y Friedrich Schiller, introdujo una nueva relación entre el arte y el pensamiento. Los filósofos románticos ponían un énfasis profundo en la emoción, la libertad y la individualidad como fuerzas clave para la creación artística. Rousseau, en particular, defendía que la sociedad y sus normas habían corrompido la naturaleza humana, y que el arte debía volver a lo puro y lo natural. Los artistas románticos, como Eugène Delacroix y Caspar David Friedrich, expresaron en sus obras un gran subjetivismo, explorando temas como la misteriosidad de la naturaleza, la soledad del individuo y la exaltación de los sentimientos. Esta nueva visión del arte y de la vida humana fue una reacción a la razón y a la lógica del pensamiento ilustrado, favoreciendo en su lugar la emoción intensa y la imaginación como herramientas para entender la realidad. El existencialismo y la filosofía contemporánea. En el siglo XX, el pensamiento existencialista, con filósofos como Jean-Paul Sartre y Martine Heidegger, llevó al arte a una profunda reflexión sobre el sentido de la vida,
la libertad individual y el absurdo de la existencia. Los existencialistas sostenían que la vida no tiene un propósito intrínseco, y que el individuo debe crear su propio significado a través de la acción y la elección. El arte de esta época, especialmente el expresionismo y el surrealismo, reflejaba estas ideas de alienación, angustia y libertad. Artistas como Salvador Dalí y Edvard Munch representaron el subconsciente humano, explorando lo irracional y lo caótico de la existencia. En sus obras, el sujeto se encuentra a menudo enfrentado a un mundo que no tiene un sentido claro, lo que lleva a una representación del caos interior y la deshumanización. El capítulo concluye con una reflexión sobre cómo, a lo largo de la historia, el pensamiento filosófico ha transformado profundamente el arte, y cómo, a su vez, el arte ha sido una herramienta fundamental para expresar ideas filosóficas. Las grandes corrientes filosóficas han influido en la evolución de las formas artísticas, desde la antigüedad clásica hasta la modernidad y el pensamiento contemporáneo. La búsqueda de la verdad, ya sea a través de la razón, la emoción o el subconsciente, ha sido un motor fundamental tanto para los filósofos como para los artistas, y esta relación seguirá siendo un tema central en la comprensión del pensamiento humano. Palacio Valdés subraya que la conexión entre el arte y la filosofía es esencial, pues ambas disciplinas no solo reflejan el mundo que nos rodea, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. El arte, como el pensamiento filosófico, sigue siendo un medio poderoso para explorar y dar sentido a las profundidades de la experiencia humana. Capítulo 12. El pensamiento y la ciencia, un enlace fundamental. En este capítulo, Armando Palacio Valdés aborda la relación intrínseca entre el pensamiento filosófico y la ciencia, destacando cómo ambas disciplinas se entrelazan y se complementan en la búsqueda de la verdad. A lo largo de la historia, la ciencia ha sido considerada, en muchos sentidos, la aplicación práctica del pensamiento racional y filosófico, un medio para entender los mecanismos subyacentes del universo. El capítulo analiza cómo el pensamiento científico, desde sus inicios hasta las más recientes teorías, ha sido influido por las ideas filosóficas, y cómo la ciencia, a su vez, ha transformado la manera en que los seres humanos entienden su lugar en el cosmos. Los primeros enfoques. La ciencia en la antigüedad. El capítulo inicia con una exploración de la ciencia en sus primeros pasos, en la antigua Grecia, donde la filosofía y la ciencia aún estaban profundamente unidas. Philosophos como Pitágoras. Heráclito y Demócrito no solo reflexionaban sobre el ser y el universo, sino que también se aventuraron en el estudio de la naturaleza y la matemática, sentando las bases de la ciencia tal como la entendemos hoy. Pitágoras introdujo la idea de que la realidad podía ser comprendida a través de los números y las proporciones, mientras que Demócrito, con su teoría del átomo, propuso que todo en el universo está compuesto por partículas indivisibles, un concepto asombrosamente adelantado a su tiempo. Platón y Aristóteles, aunque centrados principalmente en la filosofía, también hicieron importantes contribuciones al pensamiento científico. Platón sostenía que el mundo material era solo una sombra del mundo ideal, pero sus estudios sobre las matemáticas influyeron en el desarrollo de la geometría y la astronomía. Aristóteles, por su parte, desarrolló una clasificación sistemática del conocimiento natural, observando el mundo a través de la observación directa y la experiencia empírica, sentando las bases para la ciencia natural. El Renacimiento. El renacer de la ciencia racional. El capítulo prosigue describiendo cómo, con el Renacimiento, se produjo una revolución en la relación entre filosofía y ciencia. Durante este periodo, los pensadores comenzaron a rechazar las explicaciones dogmáticas de la Edad Media, y a mirar de nuevo al método empírico y la observación directa como herramientas esenciales para el entendimiento del mundo natural. Filósofos y científicos como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Johannes Kepler desafiaron las ideas geocéntricas que dominaban el pensamiento medieval, y defendieron el heliocentrismo como la explicación correcta del sistema solar. El método científico, tal como lo entendemos hoy, comenzó a tomar forma gracias al trabajo de René Descartes y Francis Bacon. Descartes, conocido por su famosa frase cogito, ergo sum, pienso, luego existo, propuso un enfoque deductivo en la ciencia, buscando la certeza a través de la razón y el análisis lógico. Por su parte, Bacon defendió el método inductivo, que se basaba en la observación de los hechos y la formulación de teorías a partir de la experiencia. Ambos enfoques marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la ciencia moderna. La revolución científica y la filosofía moderna. A medida que avanzaba el siglo XVII, la ciencia se fue distanciando cada vez más de la filosofía en términos de sus métodos y objetivos.
La obra de Isaac Newton en la física y la formulación de las leyes del movimiento y la gravitación universal fueron hitos que mostraron el poder de la matematización del universo, consolidando la ciencia como una disciplina autónoma. Sin embargo, la filosofía siguió desempeñando un papel clave en el desarrollo de nuevas teorías científicas, cuestionando los fundamentos epistemológicos y éticos de las investigaciones científicas. La relación entre filosofía y ciencia se profundizó aún más con el idealismo alemán y la obra de filósofos como Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kant, con su crítica de la razón pura, propuso que el conocimiento humano no podía alcanzar una comprensión plena de la realidad, sino que estaba limitado a los fenómenos tal como los experimentamos. Esta idea influiría en el desarrollo de la física cuántica y la teoría de la relatividad, que desafiaron las nociones previas sobre la naturaleza de la realidad. El siglo XIX y XX. Ciencia, filosofía y revolución industrial. El capítulo continúa con una discusión sobre cómo, en el siglo XIX, la ciencia y la filosofía comenzaron a divergir aún más, a medida que las teorías evolucionistas de Charles Darwin y las nuevas ideas sobre la energía y la materia abrieron nuevos horizontes para la ciencia, desafiando las visiones estáticas del universo que habían predominado anteriormente. Darwin, en particular, introdujo la teoría de la evolución por selección natural, que tuvo una profunda repercusión en el pensamiento filosófico, pues planteaba preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y nuestro lugar en el universo. A su vez, la revolución industrial cambió radicalmente la sociedad y la visión del mundo, creando nuevas tensiones entre los avances científicos y las preocupaciones éticas. El crecimiento de la ciencia como una disciplina práctica que mejoraba la vida humana trajo consigo también la necesidad de reflexionar sobre sus implicaciones morales y sus efectos en la sociedad. Karl Marx y Friedrich Engels, en su crítica al capitalismo, señalaron cómo la ciencia y la tecnología podían ser utilizadas para explotar a los trabajadores, mientras que otros filósofos, como John Stuart Mill, debatieron sobre el impacto de la ciencia en la libertad individual. La ciencia contemporánea. El pensamiento filosófico en la ciencia actual. En el capítulo final, Valdés se adentra en el papel crucial que juega el pensamiento filosófico en la ciencia moderna. Aunque la ciencia se ha especializado y ha adquirido una autonomía respecto de la filosofía, todavía se enfrenta a cuestiones fundamentales que no pueden ser resueltas solo con datos empíricos. Las concepciones de la realidad que surgen de la física cuántica, por ejemplo, desafían nuestra comprensión tradicional del tiempo, el espacio y la causalidad. Filósofos de la ciencia como Thomas Kuhn, con su concepto de paradigmas científicos, han influido en nuestra forma de entender cómo se desarrollan las teorías científicas y cómo el conocimiento progresa a través de revoluciones. Además, la ética sigue siendo un tema crucial en la ciencia contemporánea, especialmente en campos como la genética, la biotecnología y la inteligencia artificial. La reflexión filosófica sobre los límites del conocimiento humano, la responsabilidad ética de los científicos y las consecuencias sociales de sus descubrimientos es más importante que nunca. La ciencia, aunque extremadamente poderosa, necesita de la filosofía para proporcionar una guía moral y para asegurar que los avances no se utilicen de manera irresponsable o destructiva. Filosofía y ciencia como pilares del conocimiento humano. El capítulo concluye con la reflexión de que, a pesar de las diferencias en los métodos y objetivos, la ciencia y la filosofía son dos caras de la misma moneda en la búsqueda del conocimiento. La ciencia nos ofrece un entendimiento práctico y empírico del mundo, mientras que la filosofía proporciona las bases para comprender y cuestionar los fundamentos de ese conocimiento. Ambas disciplinas son esenciales para el progreso humano, y su relación sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los tiempos antiguos. Sin la filosofía, la ciencia perdería su fundamento moral y su sentido más profundo, mientras que sin la ciencia, la filosofía se quedaría en abstracciones vacías. Capítulo 13. El pensamiento en la sociedad moderna. En el 13º capítulo de El origen del pensamiento, Armando Palacio Valdés se enfoca en la influencia del pensamiento humano dentro de la sociedad moderna, abordando cómo las ideas y teorías filosóficas se aplican a las estructuras sociales, políticas y culturales contemporáneas. El capítulo explora cómo las formas de pensar han evolucionado y cómo las concepciones de libertad, justicia y moralidad, desarrolladas a lo largo de la historia, han dado forma a las instituciones modernas. El pensamiento y la revolución social. La sociedad moderna, tal como la conocemos hoy, no puede entenderse sin las grandes revoluciones que marcaron su historia, como la Revolución Francesa, que puso en marcha los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. En este contexto,
Valdés reflexiona sobre cómo los cambios en el pensamiento político y social influyeron en la creación de nuevas estructuras de poder, basadas en la democracia y los derechos humanos. La concepción del individuo como centro del pensamiento moderno, que se remonta a las ideas de René Descartes y más tarde se refuerza con Jean-Jacques Rousseau y sus teorías sobre la soberanía popular, ha sido clave para la constitución de las sociedades democráticas contemporáneas. La Revolución Francesa, con su lucha contra la tiranía, marcó un antes y un después en la forma en que las naciones concebían el gobierno y el poder. La creación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 refleja cómo el pensamiento filosófico impulsó un cambio radical en la percepción de la justicia y la moralidad en la vida pública. Rousseau, con su Contrato Social, defendió la idea de que la legitimidad del poder reside en el consentimiento de los gobernados, una concepción que sigue siendo fundamental en la teoría política moderna. El pensamiento liberal y la evolución del individualismo. El pensamiento liberal, que surge en el siglo XIX, también tiene una gran influencia en la sociedad moderna. Filósofos como John Locke, Voltaire y John Stuart Mill influyeron en la creación de gobiernos más justos y equitativos, basados en la libertad individual y los derechos naturales. La revolución industrial, por ejemplo, trajo consigo un avance en las ciencias y la tecnología, pero también desató un debate sobre las consecuencias del capitalismo y la explotación de los trabajadores. Los pensadores liberales abogaron por los derechos de los individuos frente a la tiranía de los monarcas y las instituciones, y defendieron la importancia de un mercado libre que fomentara el progreso y el bienestar general. Valdés discute cómo el liberalismo ha evolucionado, y cómo la lucha por los derechos individuales se ha convertido en una lucha por la igualdad de oportunidades. Sin embargo, también señala que el pensamiento liberal no está exento de críticas, especialmente cuando se considera el surgimiento de las teorías marxistas que cuestionan la distribución desigual de la riqueza y el poder. El pensamiento marxista y la crítica al capitalismo. En este capítulo, Valdés dedica un apartado a la influencia de Karl Marx y su crítica al capitalismo, que revolucionó la forma en que se entendían las relaciones sociales y económicas. Según Marx, la lucha de clases es el motor de la historia, y el capitalismo genera una profunda alienación de los trabajadores, quienes son despojados de los frutos de su trabajo. La teoría marxista propone una sociedad sin clases, donde los medios de producción sean propiedad de todos, y no de una élite. Aunque el marxismo se convirtió en la base de varias ideologías socialistas y comunistas, Valdés señala que las implementaciones prácticas de estas ideas, especialmente en el siglo XX, no siempre fueron exitosas. Sin embargo, el impacto del pensamiento marxista sigue presente en las discusiones sobre la justicia social, la distribución equitativa de la riqueza y los derechos laborales. La influencia de la ciencia en el pensamiento social. A medida que la ciencia y la tecnología avanzaban, también lo hacía la influencia del pensamiento científico sobre la sociedad. El desarrollo de las ciencias sociales, como la psicología, la sociología y la antropología, permitió una mejor comprensión de los comportamientos humanos y las estructuras sociales. Filósofos como Émile Durkheim y Max Weber contribuyeron significativamente al estudio de la sociedad, proponiendo que las instituciones sociales, como la religión, la economía y la familia, influían profundamente en la vida de los individuos. La evolución de la psicología, influenciada por pensadores como Sigmund Freud y B. F. Skinner, también afectó la comprensión de la mente humana y las dinámicas sociales. El estudio de los comportamientos y las motivaciones humanas permitió que los sociólogos entendieran mejor cómo se formaban las ideologías y cómo los individuos interactuaban dentro de los marcos sociales. El pensamiento postmoderno y la crítica a las grandes narrativas. A medida que avanzaba el siglo XX, el pensamiento filosófico y social comenzó a cuestionar las grandes narrativas que habían dominado la cultura y la historia. El postmodernismo, con figuras como Michel Foucault y Jacques Derrida, desafió las certezas del pensamiento moderno, argumentando que la verdad y el conocimiento eran relativos y dependían del contexto histórico y cultural. Foucault, por ejemplo, cuestionó las instituciones sociales, como la escuela, el hospital y la prisión, y cómo estas instituciones influyen en la formación de los sujetos y sus identidades. La filosofía postmoderna ha tenido un impacto profundo en la cultura contemporánea, especialmente en el ámbito de las humanidades y la teoría crítica. Valdés analiza cómo esta corriente ha puesto en duda las ideas de progreso lineal y las creencias universales, proponiendo en su lugar una visión más fragmentada y pluralista del mundo. La globalización y el pensamiento contemporáneo.
Valdés concluye el capítulo con una reflexión sobre el impacto de la globalización en el pensamiento contemporáneo. A medida que las sociedades se interconectan más allá de las fronteras nacionales, las ideas y los valores se globalizan, creando una sociedad multicultural en la que las diferencias culturales y religiosas juegan un papel central. Sin embargo, también surgen desafíos, como el choque de civilizaciones y los problemas de desigualdad global. El capítulo subraya cómo, en el mundo contemporáneo, el pensamiento sigue siendo un motor crucial para la comprensión de los problemas sociales, políticos y económicos. Las grandes preguntas sobre el individuo, la sociedad y el poder siguen siendo relevantes hoy, y el pensamiento continúa evolucionando a medida que la sociedad se enfrenta a nuevas realidades, desde la crisis ambiental hasta el impacto de la inteligencia artificial. El pensamiento como motor de la sociedad. El capítulo concluye con la afirmación de que el pensamiento humano sigue siendo un motor esencial en la transformación de la sociedad. Desde la Revolución Francesa hasta las reflexiones contemporáneas sobre la globalización, las ideas continúan influyendo en la forma en que los seres humanos se organizan, se comunican y se entienden entre sí. A través de la filosofía, la ciencia y la política, el pensamiento sigue siendo una herramienta indispensable para entender y dar forma al mundo en el que vivimos. Capítulo 14. La influencia del pensamiento en la cultura contemporánea. En este capítulo del origen del pensamiento, Armando Palacio Valdés se adentra en la influencia profunda que el pensamiento tiene sobre la cultura contemporánea. La cultura, en sus múltiples facetas, se ha visto modelada por las ideas que se han desarrollado a lo largo de la historia, y en el siglo XX y XXI, esa influencia ha sido más evidente que nunca. El autor reflexiona sobre cómo las ideas filosóficas, los movimientos sociales y los avances científicos han moldeado la música, la literatura, el cine, las artes visuales y la forma en que nos relacionamos como sociedad. El pensamiento filosófico y su impacto en las artes. Valdés comienza este capítulo observando cómo el pensamiento filosófico ha jugado un papel crucial en la evolución de las artes, especialmente en la literatura y las artes visuales. Durante siglos, los filósofos han sido los artífices de las grandes ideas que han dado forma a la creatividad humana. En particular, durante el Renacimiento y la Ilustración, la reflexión sobre el individuo y la libertad ha influido directamente en la obra de escritores, pintores y escultores. El autor resalta cómo los movimientos filosóficos como el existencialismo, representado por figuras como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, han dejado una huella indeleble en la literatura contemporánea. La idea de que el individuo es responsable de crear su propio sentido de la vida y la importancia de la libertad personal en un mundo que puede parecer sin sentido, ha sido reflejada en numerosos trabajos literarios, desde La náusea de Sartre hasta las obras de Franz Kafka y Samuel Beckett. Por otro lado, el idealismo alemán de Immanuel Kant y Georg Wilhelm Friedrich Hegel también tuvo su influencia en la pintura y la escultura del siglo XIX, pues su visión de la historia y la dialéctica ayudó a los artistas a ver el arte no solo como una forma de expresión estética, sino como una herramienta para abordar cuestiones filosóficas fundamentales sobre la libertad, el ser y el devenir. La ciencia y su repercusión en la cultura popular. Valdés dedica un segmento importante a la relación entre el pensamiento científico y la cultura popular. Desde el siglo XIX, los avances en las ciencias físicas, la biología, la química y la teoría de la evolución, propuestos por figuras como Charles Darwin, han tenido un efecto inmediato sobre cómo se comprende la naturaleza humana y el lugar del hombre en el universo. La teoría de la evolución, por ejemplo, no solo transformó la biología, sino que también alteró profundamente la percepción cultural del ser humano como una criatura de creación divina, desplazando esta visión hacia un enfoque más naturalista y materialista. En la literatura y el cine, este pensamiento científico ha dado lugar a géneros como la ciencia ficción, donde los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos se exploran en narrativas que cuestionan los límites de la moralidad humana, la ética de la ciencia y el futuro de la humanidad. Obras de H. G. Wells y Jules Verne ya mostraban la influencia de la ciencia, pero fue en el siglo XX cuando escritores como Isaac Asimov, Philip K. Dick y Arthur C. Clarke llevaron el pensamiento científico a nuevos niveles de exploración sobre la inteligencia artificial, la ética de los avances genéticos y la existencia de vida extraterrestre. El pensamiento social y su efecto en los movimientos culturales. Uno de los temas centrales del capítulo es cómo el pensamiento social ha influido en los movimientos culturales contemporáneos. La teoría crítica desarrollada por la Escuela de Frankfurt, los estudios postcoloniales y la crítica feminista han desafiado las estructuras tradicionales del poder y la cultura. Max Horkheimer, Theodor Adorno y Herbert Marcuse, con su análisis de la industria cultural,
analizaron cómo la cultura popular es utilizada para mantener el statu quo y perpetuar las desigualdades sociales. Estos pensadores ayudaron a crear un marco para entender cómo los medios de comunicación y la cultura de masa se convirtieron en vehículos para la propagación de la ideología dominante. En este contexto, Valdés reflexiona sobre el auge de los movimientos de protesta en la década de 1960, que, bajo la influencia de la filosofía existencialista y marxista, lucharon contra la opresión, la guerra y la injusticia social. Las canciones de Bob Dylan, los movimientos estudiantiles en Europa y América, y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, son ejemplos de cómo las ideas filosóficas y políticas se convirtieron en motores de cambio en la cultura. La estética del postmodernismo y su dominio en la cultura. A medida que avanzamos hacia el siglo XX, el pensamiento postmoderno comenzó a redefinir las relaciones entre el arte, la cultura y la filosofía. Filósofos como Michel Foucault, Jean-Francois Lyotard y Jacques Derrida introdujeron conceptos clave como la deconstrucción, la relatividad de la verdad y la crítica a las grandes narrativas. Estos pensadores influyeron en una generación de artistas y cineastas que comenzaron a desafiar las normas establecidas y a cuestionar la autenticidad, el valor y la autoralidad de las obras. El arte contemporáneo, especialmente en el campo de la performance y las instalaciones, comenzó a reflejar este cambio, adoptando una postura crítica ante las estructuras tradicionales del arte. Las obras dejaron de tener un solo significado fijo y se convirtieron en experiencias interpretativas abiertas al espectador, con énfasis en la subjetividad y la multiplicidad de interpretaciones. En la literatura, el postmodernismo se tradujo en la aparición de novelas que jugaban con el metarrelato y desafiaban las formas tradicionales de la narración, como las obras de Thomas Pynchon, Italo Calvino y Salman Rushdie. Estas narrativas, desestructuradas y fragmentadas, hacían eco de la idea de que no existen verdades absolutas, solo perspectivas múltiples. El pensamiento contemporáneo y las nuevas tecnologías. Finalmente, Valdés concluye el capítulo reflexionando sobre el impacto de las nuevas tecnologías y la digitalización en el pensamiento y la cultura contemporánea. En la era de la información, las ideas y las creencias circulan más rápidamente que nunca, y los avances en la inteligencia artificial, el Internet y las redes sociales han alterado la manera en que nos comunicamos y percibimos el mundo. El pensamiento sobre la ética tecnológica, el transhumanismo y las posibilidades de la realidad virtual están modelando nuevas formas de entender la existencia humana. En este contexto, los filósofos contemporáneos se enfrentan al desafío de analizar y reflexionar sobre las implicaciones de la tecnología en nuestra identidad, privacidad, moralidad y relaciones humanas. Las plataformas digitales, por su parte, se han convertido en campos de batalla para la lucha de ideas, donde se mezclan tanto las narrativas de poder como los movimientos de resistencia. El pensamiento como motor de la cultura. Valdés concluye que el pensamiento, en sus diversas formas, sigue siendo el motor de cambio y transformación en la cultura contemporánea. Las ideas filosóficas, científicas y sociales continúan influyendo profundamente en cómo vivimos, nos entendemos a nosotros mismos y nos relacionamos con el mundo. En una época de constantes avances tecnológicos y cambios rápidos, el pensamiento sigue siendo fundamental para comprender los dilemas éticos, sociales y políticos que enfrenta la humanidad, y nos permite imaginar un futuro más justo, equitativo y libre. En este capítulo, se subraya que, aunque el pensamiento en la sociedad moderna ha cambiado con el tiempo, su impacto en la cultura sigue siendo crucial, y la lucha por el conocimiento y la verdad sigue siendo esencial para el progreso humano. Capítulo 15. El futuro del pensamiento y la humanidad. En este capítulo final del origen del pensamiento, Armando Palacio Valdés nos invita a reflexionar sobre el futuro del pensamiento humano, cómo las ideas continúan evolucionando y cómo las futuras generaciones se verán influenciadas por los avances tecnológicos y filosóficos. A lo largo de la obra, hemos explorado cómo el pensamiento ha modelado nuestra cultura, nuestras creencias y nuestra forma de vida. Ahora, el autor plantea una pregunta crucial: ¿qué le depara al pensamiento en el futuro? El desafío de la inteligencia artificial y el pensamiento autónomo. Una de las cuestiones más fascinantes y desconcertantes que plantea Valdés es el impacto de la inteligencia artificial IA sobre el pensamiento humano. A medida que los avances tecnológicos han permitido la creación de máquinas capaces de aprender y tomar decisiones autónomas, surge la inquietud sobre si alguna vez alcanzaremos una mente artificial que sea capaz de pensar, razonar y, en cierto sentido, poseer conciencia. ¿Cómo se definiría la inteligencia en un mundo donde las máquinas piensan, aunque de una manera distinta a los humanos?
Valdés explora las posibilidades de que la IA, en su forma más avanzada, pueda incluso influir en nuestra forma de pensar, desafiando nuestras capacidades intelectuales y emocionales. ¿Dejarán las máquinas que se desarrollen de forma autónoma que el ser humano siga siendo el centro de la cultura y la creación intelectual? ¿O, por el contrario, será este el comienzo de una nueva era, en la que el pensamiento humano y el de las máquinas se fusionen, dando lugar a una humanidad completamente diferente, donde la línea entre lo biológico y lo artificial se disuelva? La filosofía del transhumanismo y los límites de la humanidad. A lo largo de este capítulo, Valdés también toca el tema del transhumanismo, un movimiento filosófico que promueve el uso de la ciencia y la tecnología para mejorar las capacidades humanas más allá de los límites naturales del cuerpo humano. Este movimiento sugiere que, en el futuro, la humanidad podrá superar las limitaciones de la biología mediante la biotecnología, los implantes cibernéticos y la manipulación genética. El autor reflexiona sobre las implicaciones éticas de tal evolución. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde las personas podrían tener capacidades mejoradas, como una mayor longevidad, inteligencia superior o incluso la capacidad de comunicarse directamente con máquinas? ¿Será esta una bendición o una maldición? Valdés se plantea si el transhumanismo puede convertirse en una extensión natural de nuestra humanidad o si podría ser un peligro para los valores fundamentales que nos definen como especie, como la empatía, la libertad y la autonomía. La expansión del pensamiento a través de la conectividad global. En un mundo cada vez más interconectado gracias a Internet y las redes sociales, Valdés también aborda cómo la globalización del pensamiento está creando nuevas dinámicas de intercambio cultural e intelectual. Las ideas, antes limitadas por fronteras geográficas y políticas, ahora pueden cruzar océanos en segundos. Los individuos tienen acceso a una cantidad impresionante de información y conocimiento, y, a su vez, pueden compartir sus pensamientos con una audiencia global. Sin embargo, este acceso ilimitado al conocimiento plantea nuevos desafíos. Es posible que la sobrecarga de información pueda diluir la calidad del pensamiento, llevando a la superficialidad y a la falta de profundidad en el análisis de las ideas. Valdés analiza cómo la facilidad para obtener información puede ser tanto una bendición como una maldición. En una era donde todo está disponible al alcance de un clic, ¿realmente estamos profundizando en el conocimiento o nos estamos perdiendo en un mar de datos que no logramos procesar completamente? El autor también explora cómo, en este panorama globalizado, las ideas se multiplican y se diversifican, lo que puede llevar a la creación de nuevas formas de pensamiento colectivo. Sin embargo, también señala que esta homogeneización del pensamiento puede hacer que las voces disidentes y las perspectivas marginales se vean absorbidas por el ruido general, diluyendo las ideas que podrían haber impulsado un cambio significativo. La ética del pensamiento en el futuro. Un tema que Valdés no deja de abordar a lo largo de este capítulo es el rol de la ética en el futuro del pensamiento. A medida que la humanidad avanza hacia un futuro incierto, la capacidad de tomar decisiones morales y reflexivas sobre el uso de nuevas tecnologías será más importante que nunca. Si bien los avances científicos y tecnológicos pueden traer enormes beneficios, también pueden tener consecuencias imprevistas y, en algunos casos, peligrosas. El autor subraya la necesidad urgente de desarrollar una ética que guíe las decisiones sobre cómo usamos el poder del pensamiento, ya sea humano o artificial. Si la humanidad avanza hacia una era en la que el control de nuestra propia biología y conciencia está en nuestras manos, ¿cómo aseguraremos que esta evolución no sea utilizada de manera irresponsable o inmoral? ¿Qué principios fundamentales deben guiar nuestras acciones en un futuro en el que las distinciones entre lo biológico, lo tecnológico y lo artificial se vuelvan cada vez más difusas? El pensamiento como camino hacia el futuro. Valdés concluye el capítulo, y la obra, con una reflexión profunda sobre el futuro del pensamiento. El autor nos invita a no perder de vista lo que ha hecho del pensamiento humano una fuerza tan poderosa a lo largo de la historia: su capacidad para cuestionar, desafiar, imaginar y crear. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, la filosofía y el pensamiento crítico seguirán siendo herramientas esenciales para garantizar que el futuro de la humanidad no pierda su rumbo ético y moral. La reflexión constante sobre el sentido de nuestra existencia, la libertad y los valores fundamentales es la que nos permitirá encontrar el equilibrio entre el progreso y la preservación de nuestra humanidad. En última instancia, Valdés nos deja con una conclusión esperanzadora. Aunque el futuro del pensamiento está marcado por desafíos y cambios, siempre será nuestra capacidad para pensar de manera profunda y ética lo que nos permitirá avanzar con sabiduría hacia lo desconocido. La mente humana,
En su eterna búsqueda de conocimiento, seguirá siendo la herramienta más poderosa para navegar en la vastedad del futuro. Este capítulo finaliza la exploración del origen del pensamiento de una manera especulativa y profunda, mostrando cómo las preguntas que surgieron a lo largo de la obra siguen siendo relevantes y abiertas para la reflexión de las generaciones futuras. Y con esto concluimos nuestro recorrido por el origen del pensamiento. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando más historias y reflexiones, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.